La gestión de residuos, ¿verdad? Comienza por analizar pues nuestros hábitos de consumo y de hecho ahorita se está hablando de una disminución de plástico como un tema de salud pública, ¿verdad? Y ya vemos como gobiernos y diferentes instancias mundiales ya pues nos están tratando de hacer de que dejemos de consumir tanto plástico. Entonces, el sistema de gestión de residuos involucra no solo el desecho de las cosas, sino la compra y el uso. Y ahí es donde muchas iniciativas nos dicen que consumamos local, que consumamos lo menos que necesitamos, ¿verdad? Y que reutilicemos las cosas, por ejemplo, no es necesario comprarse ropa todos los meses, no es necesario comprar cosas o comer alimentos de otro país y tenemos la comida que nosotros ocupamos localmente. No es necesario muchísimas cosas que ahí se los dejo para que ustedes analicen que de lo que viven ahorita pueden ir quitando para tratar de tener una huella ecológica un poco más baja. ¿Qué está pasando ahorita en el mundo con la gestión de residuos? Eh, Estamos fatal. Estamos fatal, en especial con el tema del plástico, ¿verdad? Estamos generando muchísimo plástico y mucho de este plástico que se genera no está llegando o no está teniendo un tratamiento adecuado. Si ven ahí, estamos tirando 8 millones de toneladas de plástico al mar y en algunas zonas del océano, es que imagínense esto, en algunas zonas del océano el, hay hasta 80 o 90% de la basura es plástico, ¿verdad? Y hay muchos videos y hay muchas fotos de las ballenas ahora que aparecen encalladas en el mar, donde las abren y están llenas de plástico. Pero no solo eso, hay muchas consecuencias más allá del uso de plástico que ahorita voy a ahondar. En Latinoamérica, por ejemplo, generamos muchísimos residuos al día. Imagínense, toda Latinoamérica genera 445.500 millones de kilogramos de residuos sólidos al día, solo en nuestra región, ¿verdad? Y solo casi que la mitad, un poquito más de la mitad de eso van a rellenos sanitarios. ¿A dónde se está yendo el resto? Pues depende de la dinámica de los países, a los ríos, a los océanos, a los botaderos, son quemados, ¿verdad? ¿Y cómo estamos nosotros ahorita en Costa Rica? En Costa Rica consumimos 8% más de lo que nuestro territorio nacional es capaz de reponer. Significa que nosotros como país necesitamos hasta más, un 8% más de nuestro país que no tenemos para suplir este consumo que tenemos. Somos el mayor importador de plástico de todo Centroamérica y estamos produciendo más basura por persona por día que nuestros vecinos centroamericanos. Y mucha de esta basura, lastimosamente, en nuestro país está llegando al mar. Otros datos de Costa Rica, estamos consumiendo muchísimo plástico, de hecho hay iniciativas y han intentado, ¿verdad?, generar estas leyes de plástico de un solo uso, que de una vez que lleguen a la asamblea, pues se diezman un poco más las restricciones y se hacen más permisivas estas leyes. ¿Por qué? Porque el plástico es la tercera industria más grande del país, entonces hay muchísimos intereses para no detener la producción ni el consumo del mismo. Y lastimosamente un 40% de los plásticos que utilizamos se usan solo una vez y luego se desechan. Eh, el problema más grande del plástico es el microplástico, ¿verdad? Que es cuando el plástico se empieza a degradar y, bueno, a romper, ¿verdad? Y quedan en estas micropartículas que lo ven ahí puesto en un dedo, son muy, muy pequeñas. Ahorita se han encontrado en todo lado, en el tracto digestivo de mucha de la fauna marina, pero también se ha visto que está en nuestra sal y en muchos de nuestros alimentos, incluso el agua que tomamos ya está invadida con microplástico. ¿Cuáles son los efectos de esto? Son varios. Primero que el plástico tiene un componente que se llama BPA, se llama es bisfenol A. O sea, aparte de todos los riesgos ambientales, este BPA que tiene el plástico simula las hormonas de estradiol que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces es lo que se llama un disruptor endocrino, una, un componente que va a mimetizar una hormona que nosotros tenemos naturalmente y eso genera muchísimos problemas de salud.
¿Qué pasa con nuestros desechos ahorita en el país, verdad? La mayoría de desechos del área central pues van al relleno de la carpa. Esto es como se ve el relleno de la carpa. Un relleno simplemente es un sistema de manejo donde se hacen capas impermeabilizantes para que todos los lixiviados, todo el caldito que suelta la basura, no haya los mantos acuíferos. Entonces, para desechar nuestros residuos tenemos tres tipos de sistemas. Tenemos los rellenos sanitarios, tenemos los vertederos y tenemos, bueno, los vertederos a cielo abierto, ¿verdad? El relleno sanitario, digamos que es el que se utiliza, que tiene menos impacto, porque no porque la basura vaya a ningún lado, sino porque vamos a evitar que los lixiviados en teoría entren al manto acuífero. Sin embargo, por erosión y cuando llueve, ¿verdad? Parte pues, de ese material se va a ir al manto acuífero. El relleno de la carpio ya superó su etapa productiva, ya no se puede usar más. Yo en el 2016 trabajaba como gestora ambiental, era la Contralora Ambiental de de la Municipalidad de Escazú y fui parte de un cartel de un grupo interdisciplinario de varias municipalidades que estábamos tratando de generar un cartel para ver cuál va a ser la propuesta a la Carpio. En este momento lo que se habla, lo que está más fuerte es que se va a hacer una planta de co-incineración en el Valle Central. ¿Qué es esto? Es una planta que lo que va, en vez de tener los desechos ahí al aire libre, pues los desechos se van a quemar, como pasa en muchos otros lugares del mundo. Los desechos se queman, se separa lo más que se puede y claro, es un impacto ambiental en el aire, ¿verdad? Entonces hay montones de sistemas de control sobre los gases que son vertidos y demás. Pero esto por decir que ahorita en nuestro país estamos colapsados en el tema de manejo de desechos y seguimos consumiendo más de lo que nosotros producimos. ¿Qué es lo que pasa? Que la ley de residuos sólidos de Costa Rica nos dice que cada persona que genera un residuo tiene que hacerse responsable de él mismo. Eso empezó cuando la Coca-Cola quiso empezar a vender latas de Coca-Cola en lata, por ejemplo, en el país, y se le dijo que, ok, se iba a empezar a vender o en el país empezó esta conversación de, está bien, vamos a permitir estas cosas de un solo uso, pero quien las produce tiene que hacerse cargo del desecho. Obviamente, no todos los que consumimos una lata vamos a ir de regreso a la cervecería y decirle, tome, aquí está su lata, tome aquí Coca-Cola, ¿verdad? Es un poco complicado. Y entonces cumplir esta ley es un poquito complicado. Si ustedes ven por eso muchos lugares donde venden artículos electrónicos los reciben de regreso, por eso el ICE recibe sus teléfonos de regreso y demás, porque quien lo emite tiene que encargarse de desecharlo. Estas son todas las cosas que se pueden gestionar en nuestro país, pero hay muchas cosas que no se gestionan. No se gestiona, por ejemplo, el estereofón, ¿verdad? Las baterías son pocos los centros que los procesan, bueno, fluorescentes, electrónicos, llantas y demás. Lo más común es el papel, el plástico y el vidrio, que es lo que genera más, lo que genera como lo que generamos en mayor cantidad. Sin embargo, el vidrio no se procesa localmente en el país. Eh, y hablando de gestión de residuos en manera nacional, no todos los cantones tienen un centro de disposición de residuos. Todos los que ustedes ven aquí, naranja, en este mapa de Costa Rica, son los cantones que no tienen manera de disponer los residuos localmente. ¿Qué hacen? O no recogen residuos, o las rutas son limitadas, o tienen que llevar sus residuos a otro lugar. Ahí ven donde están los triangulitos, son los que tienen rellenos sanitarios y los que tienen cuadritos, que son casi que todas las zonas costeras alrededor del país, son los que tienen vertederos. Tras de eso, los cantones recogen los residuos, pero los residuos se tiran a cielo abierto. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay que sumarle a la huella de carbono de nosotros la distancia que van a recorrer nuestros residuos para ir a procesarse. Si ustedes ven en cantones como Los Chiles, Quepos y Nandayure, un camión tiene que moverse más de 300 kilómetros para ir a desechar sus residuos.
Y muchos de los sitios son vertederos a cielo abierto, como les dije, veámoslo, aquí está todavía más gráfico. Aquí podemos ver los cantones que tienen vertederos son los que tienen los polígonos rellenos y los cantones que tienen rellenos sanitarios son los polígonos que están punteados. De nuevo, las zonas costeras, las zonas alejadas del Valle Central, al ser Costa Rica un país totalmente vallecentrista, en muchas de sus políticas, ¿verdad? Pues se ha generado esto. ¿Qué pasa? Yo no sé si ustedes se acuerdan de un mapa que yo les había presentado, creo que fue hace 2 semanas, cuando estábamos hablando de biodiversidad de Costa Rica, que vean que donde están los polígonos celestes, que es la zona norte, la zona de Guanacaste y la zona de Talamanca, son las zonas más biodiversas de nuestro país, son las zonas que tienen mucho endemismo, que tienen mucha cobertura boscosa y inversamente tienen el peor manejo de desechos. Y además no en todos los cantones se colecta el 100% de los residuos. Aquí en este mapa van a ver que entre menos residuos se colectan, más rosadito claro va a ser el polígono con lo que lo están cubriendo. Y tampoco no en todos los cantones se están recuperando los residuos. En Costa Rica, hasta el 2015, tuvimos un plan que se llamaba el Fresol, que es el plan, que era el plan para gestionar residuos. El Fresol venció en el 2015 y ahí se pasó a otra normativa nacional. Esta normativa, que era el Plan Nacional para la Gestión Integrada de Residuos Sólidos, lo que nos estaba diciendo es que todas las municipalidades tenían que tener un plan de gestión de residuos y se está obligando a que las municipalidades también busquen maneras de gestionar los centros de acopio. Voy a hacer el mapa grande otra vez para que veamos cómo no en todos los cantones, ¿verdad? Se están recuperando todas estas cosas que consumimos que podrían reciclarse o podría darle un segundo uso. Los que no tienen son los que están en rojo. Los que están en rojo son los que tienen 0% de recolección de residuos valorizables, ¿verdad? Si ustedes ven, solo los que están en verdecito son los que tienen un poquito más. En realidad, los cantones que más recogen sus desechos sólidos para reciclarlos después, lo que recogen es un 35% de los desechos. Entonces, aquí yo diría que hay una responsabilidad compartida, ¿verdad? Es compartido que mi cantón me dé a mí las herramientas para que yo pueda desechar mis residuos garantizándome un ambiente limpio, pero también es mi responsabilidad entender mis hábitos de consumo y no cargarle más al sistema que ya tenemos. ¿Y qué pasa donde no hay esa recolección de residuos? Pues es de terror. El mapa de la izquierda nos enseña entre más oscuro se pone el polígono, es donde más personas entierran sus desechos, sí, los entierran. El del centro son las personas que queman o los cantones donde más se queman sus residuos y el último de la derecha es donde se tiran, entre más rojo es donde los residuos más se tiran a los ríos, a los mares o a los botaderos. Entonces, todavía como país, como población, individualmente, nos queda muchísimo por hacer por este tema de gestionar nuestro espacio, ¿verdad? No es solo tener áreas protegidas y parques nacionales, sino es el día a día. Es un tema complejo. Ustedes se acuerdan con el video de urbanizados que les dejé hace unas semanas, cómo muchísimas ciudades están tratando de resolver este tema de cómo manejamos nuestros desechos, ¿verdad? Em, en el país de nuestros desechos no reciclables, ¿verdad? No valorizables, 58% son llevados a rellenos sanitarios, pero vea que todavía hay un montón que van a vertederos controlados o a botaderos a cielo abierto. Simplemente es que las municipalidades tienen una finca y ahí van echando todas las bolsas de las basuras de todos ustedes. Entonces el proceso de reciclaje, ¿verdad? Empieza con uno separando correctamente, bueno, empieza con uno rechazando lo que usa, reutilizando las cosas a más no poder, separándolo lo mejor que se pueda. Em, y después de ahí, otra parte importante es el tema de compostaje, ¿verdad? Para mí es un deber realmente a cómo está la situación ahorita en el planeta,
Es un deber el que todos nuestros residuos orgánicos los gestionemos localmente en nuestras casas. Ya ahorita hay mucha información y hay mucha tecnología para poder hacerlo. Y es que veamos qué es lo que pasa. Digamos, cuando nosotros desechamos un residuo, ¿verdad? Puede eh, suceder varias cosas. Puede ser que se metanice, o sea, que se mande a un tipo de proceso o que se incinere. El botadero a cielo abierto y el relleno sanitario no va en esto porque no tiene un postprocesamiento. Se puede compostar o se puede hacer educación y reciclaje. Vean, por ejemplo, la relación costo-eficiencia entre educación y reciclar es 1.95, o sea, es todavía mayor. Estamos como a favor de o estamos ganando, ¿verdad? El compostaje pues se pierde un poco de materia, pero vean incineración y en la metanización, metanización, son procesos poco efectivos al final de cuentas. Entonces sí, estamos gestionando nuestros residuos, pero con un costo de eficiencia muy, muy bajo. Este, sí, ya se me va a ir el tiempo, qué triste. Bueno, en Costa Rica, como les decía, tenemos esta ley para la gestión integral de residuos. Lo que pasaba con esta ley es que las municipalidades, sí, estaba la ley, pero las municipalidades, quienes son las encargadas de gestionar los residuos, ¿verdad? Y verterlos y demás, pues no tenían un marco reglamentario con qué castigar a las personas que incumplieran la ley para gestión de residuos. Ya eso cambió, ya se publicó este nuevo marco reglamentario y va a empezar en vigencia el próximo año. ¿Y qué va a suceder en el próximo año? Hay nuevas sanciones municipales donde se cobra hasta 8 veces la tarifa de recolección de residuos a las personas que no sigan su plan de gestión de residuos municipal. Por eso es súper importante meterse a la página de internet de la municipalidad de uno y revisar cuál es el plan de gestión de residuos que tiene mi municipalidad, qué están proponiendo ellos hacer, cuáles son las rutas y sobre todo qué son las cosas específicas que la municipalidad está haciendo para gestionar los residuos que se pueden reciclar, que se pueden valorizar. Y si no están haciendo nada, ustedes pueden ir al Consejo Municipal e ir a preguntar qué está sucediendo. Entonces, quienes no sigan esas situaciones, o sea, quienes no sigan los planes municipales, pues van a pagar las multas, pero también quienes quemen, ¿verdad? Quienes tiren residuos a las vías públicas y demás. ¿Se acuerdan todos estos camiones que llegan pidiendo chatarra y metal por las casas? Pues ellos están recolectando de la vía pública residuos valorizables ilícitamente. Ellos también les va a tocar pagar. O sea, ya eso ya no va a suceder. Lo que pasa es que las municipalidades entonces tienen que proponer soluciones de recolección de residuos no tradicionales, ¿verdad? Que es lo que esta gente se lleva. También esta nueva normativa pues nos va a ayudar a trabajar con los comercios directamente, donde se suspenden, se revocan permisos de patentes por cierto tiempo o incluso se pueden eliminar completamente. Y hablando un poquito de ecología, es que qué es lo que pasa con los residuos, no es solo los que van al mar, porque digamos que uno puede decir, bueno, yo soy una persona muy consciente, yo no echo basura en la calle. Sí, pero todos estos lixiviados, todo ese caldillo de la basura que uno genera por semana, pues se va a ir infiltrando, ¿verdad? En la tierra hasta nuestro manto acuífero. Entonces, eventualmente, estamos contaminando a largo plazo pues nuestra propia agua. Y el recurso hídrico ya de por sí estaba muy mal en Costa Rica. Tenemos, por ejemplo, en el Valle Central tenemos moratorias de uso de agua, por ejemplo, ya no se puede sacar agua de ciertos acuíferos como el Barba Colima, que es ese grande en el centro que ven que comprende Heredia, Tibás y un pedacito de San José. Ya ese acuífero está al tope de la cantidad de agua que se saca en contraste con la cantidad de agua que se recupera. Yo voy a hablar un poquito más de acuíferos cuando les haga la presentación sobre cambio climático y ahí vamos a entender un poquito más cómo estamos en nuestro país.
¿Qué podemos hacer para gestionar nuestros residuos sólidos? Hay demasiadas maneras de hacerlo. La más fácil es esta de la lasaña, ¿verdad? Donde uno simplemente busca un espacio de su casa, de su contenedor y nada más pone material café, digamos, material seco y material verde. Material seco puede ser cualquiera hojas secas que tengan en su casa, pero también pueden ser, yo uso el cartón de todo lo que yo compro en mi casa, ¿verdad? El papel yo no lo tiro al reciclaje, sino que lo produzco, lo uso localmente para hacer estas lasañas que se dicen. Entonces uno echa una capa, la proporción es como un 25% de material seco y el resto material húmedo. Zacate verde, hojas verdes, desechos de cocina, todo eso. Entonces queda como una lasañita así y ahí es donde se va descomponiendo. Eso sí, uno tiene que taparlo para que se genere calor y estos microorganismos empiezan a actuar. Hay otros sistemas, este es un sistema de lombricompost que yo tengo en mi casa, esa chiquitilla que ven ahí es mi hija. Básicamente compré un estañón en Pequeño Mundo, le hice unos huecos abajo, le puse tierra, cáscaras, lombrices y esto se va revolviendo y las lombrices pues van comiéndose todo. Un tarro así como ese, que es un tarro de 40 litros, no, 40 litros, no, 80 litros, me composta básicamente todos los desechos de casa. Eh, Hay otros sistemas, ¿verdad? Si ustedes viven en un apartamento, por ejemplo, este es un sistema que yo hice cuando no tenía patio y básicamente lo que hice fue agarrar dos estañones viejos, les hice huecos. En el estañón de abajo puse la tierra, microorganismos de montaña activados, que me hubiera gustado muchísimo tener chance y darles todo un taller de cómo hacer esto, pero bueno, por la situación no se puede, estos microorganismos. Y luego en el siguiente tarro es donde uno va a trampear o va a tener ahí a las lombrices. Entonces, en el tarro, perdón, el tarro de abajo recoge el caldo de las lombrices, los lixiviados, y si ustedes ven, abajo a la derecha lo que hice fue instalarle un tubito para irlo recogiendo, porque eso es un abono increíble para el resto de las plantas, y en el de arriba fue donde puse la tierra con la comida, y ahí están las lombrices compostando. Entonces, un tarro así sirve para una familia de 2 o 3 personas, según cuánto desecho orgánico ustedes produzcan a la semana, y no tienen ni siquiera que tener patio. Y así es como se ve. Entonces yo con un sistema de estos podría generar unas bolsas de compost, podría generar al menos una bolsa así de compost al mes, que yo de nuevo regreso a la huerta. Hay muchas maneras de compostar y demás. Ahorita en este momento, esta semana, hay un amigo que tiene una página que se llama Molinos Verdes de Moringa en Facebook y él ha estado haciendo videos de Facebook Live estos días de cómo generar el compost. Entonces, al final, como que mi mensaje es que es mi consumo, son mis desechos y es mi responsabilidad, ¿verdad? Y nos toca a todos empezar a tomar en cuenta, o si hay que empezar a hablar de algo ambiental, empezamos todos por mí. ¿Y qué tormenta tengo atrás? Vieras, no se imaginan.